Hola, hola. Hoy en un comentario más les quería hablar sobre algunos temas de los que han dado mucho que hablar últimamente, empezando por una persona de la cual pues no deberíamos estar hablando de manera tan constante y que posiblemente es uno de los medios por los cuales se da a conocer en el Senado y en los medios de comunicación, y es el señor Miguel Polo Polo, persona que ha sido famosa por salir a insultar a los congresistas, senadores y personas que están en el gobierno actual, y que obviamente es un ferviente opositor político al gobierno que está en el momento, al gobierno del cambio, y adicional ha tenido como ese favoritismo y ese apadrinamiento por parte de la ultraderecha colombiana, como todos saben, por parte de María Fernanda Cabal, José Félix Laforí y los suyos, por decirlo de esa manera. Empezando por eso, y tenemos una noticia que obviamente debido a las denuncias o a los temas judiciales que se habían adelantado por parte de el señor Gustavo Bolívar, Miguel Abraham Polo Polo va el 21 de este mes a indagatoria, y eso es lo que voy a empezar a mostrarles. Empezando por una de las publicaciones que, aunque no debería mostrar, sería importante que la vieran, porque esto es el común denominante o el común denominador de este tipo de congresistas, que en vez de dar debates con argumentos, lo único que están es a salir a atacar y generar aparentes injurias y calumnias contra algunos de los senadores, y obviamente sin pruebas, y es lo que está pasando en el momento que va a rendir indagatoria, donde debe presentar pruebas eh, argumentales o pruebas tangibles de que lo que ha dicho o de que puede sustentarse en lo que ha hecho en sus publicaciones en las redes sociales. Empezando por esta publicación que hace el 16 de mayo, el día de hoy. Dice: mire, narconovelista Gustavo Bolívar, ojo con robarse un peso del DPS, así como lo hicieron los amigos de su presidente en la unidad de gestión de riesgo con el agua y la comida de la Guajira. Graciosamente, ¿desde cuándo a la derecha le ha importado el agua a la Guajira? Creo que este es uno de los gobiernos que ha tratado de solucionar los problemas, de no de raíz obviamente, porque es un problema que lleva años en La Guajira, pero que está tratando de solucionar eso y tratar de darle al menos de a pocos una solución a las comunidades que por años están pidiendo agua y soluciones para sus territorios. Pero es curioso, inclusive podría decirse que hasta es bueno, porque la ultraderecha colombiana, solo en el momento en el que un gobierno progresista, un gobierno del cambio empezó a gobernar, ahí sí les importaron los pobres, ahí sí les importó la gente del común, a mi parecer, más allá de la época en la que están en elecciones, más allá de la época en la que están en campañas presidenciales o regionales. Entonces, para construir democracia, lo ideal es que todos los agentes políticos de ese país sean izquierda, derecha, aparente centro, que ya sabemos que muchas personas de centro que realmente están apoyando la línea política de la derecha. Y entre todos generemos esos debates, pero ¿qué hubiera pasado donde hubiera sido en los gobiernos anteriores? Simplemente ocultaban o simplemente se quedaban callados ante las necesidades de las personas, valga la redundancia, que tienen la necesidad de que se les otorguen sus derechos básicos en el país. Continuando con el post de esta persona, dice: ojo, la plata del DPS es la plata de la gente más pobre de este país. Los estamos vigilando. Como usted se coja un centavo de los 11 billones de presupuesto que tiene la entidad, se le va a ir hondo. Acá estamos pendientes. Es una clara, a mi parecer, o aparentemente es una amenaza directa al señor Gustavo Bolívar, teniendo en cuenta de que, así como lo ha denunciado el actual director de la unidad de riesgo, un ejemplo, o como se ha visto el tema del DPS en los gobiernos anteriores con el señor Ciro Ramírez, eh,
también y con otros anteriores directores del DPS se han estado llevando esos dineros a sus bolsillos o a bolsillos de otras personas, beneficiando a personas con contratos y muchas cosas que ahorita Gustavo Bolívar está empezando a mostrar. Por ejemplo, hace unos días estaba mostrando un video que estaba en una parte de Colombia donde había un colegio que estaba en obra desde hace 8 años y curiosamente en Tolú, de donde viene Miguel Abraham Polo Polo, y él creo que nunca ha tenido, creería, no sé si de pronto tenga, un video denunciando ese elefante blanco por parte de los gobiernos anteriores y que lleva 8 años que no se ha entregado ese colegio que podría beneficiar al menos a 250, 500, 600, 1000 estudiantes, uno podría decir, y que les podría otorgar facilidades para poder mejorar su capacidad académica y obviamente progresar, porque hay que tener en cuenta que a lo que le está apostando el gobierno del cambio es a, a que a través de la línea de conocimiento, a través del estudio, podamos progresar como país. Entonces, acá continuando con la noticia que la publica directamente el señor Gustavo Bolívar, dice: noticia judicial, el próximo lunes 21 de mayo el representante Polo Polo rendirá indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia. De otra parte, me fue admitida una demanda de parte civil por el mismo caso. Fin del comunicado. Entonces esperemos que se desarrolle el 1 de mayo, a diferencia de los comunicados que hizo en la anterior indagatoria, si no me equivoco, que salió a decir que supuestamente no se había llegado a ningún acuerdo y que él estaba en la razón de lo que él estaba diciendo. El mismo señor Gustavo Bolívar estaba diciendo que él iba a llegar a las últimas consecuencias y que no iba a llegar a un acuerdo hasta que quedara un precedente directamente de esas personas que están atacando a los congresistas y senadores por redes sociales o de otra manera en debates sin generar, digamos, prueba alguna de sus supuestas denuncias o de tanto que salen a decir, en vez de proponer y generar proyectos de ley o tratar de trabajar, por decirlo de esa manera, porque a mi parecer muchos van y como le decía en un video la vez pasada, del 100% del tiempo, de decirlo de esa manera, legislativo, del tiempo en el cual están trabajando a nivel año, senadores o congresistas, no trabajan algunos por mucho la mitad o inclusive menos, y generalmente no están ayudando a generar proyectos de ley, así sea para beneficiarse de ellos realmente, porque lo que realmente se ve es que miran cómo se están beneficiando en temas de proyectos o algunas cosas, en el caso de algunos senadores que hayan tenido sus denuncias, y otros no se destacan por haber sacado proyectos de ley, ojalá fuera para favorecer el pueblo o para X o Y razón, sino simplemente para eh, respondiendo a los debates, generando claros ataques hacia el gobierno. Aquí en el anterior post me había olvidado mostrarle las respuestas que les han generado algunos de las personas que se mueven en redes sociales, y claramente muestran, digamos, el rabo de paja, por decirlo de esa manera, que tiene el señor Miguel Polo Polo, porque le echan en cara, y eso ni siquiera da un tiempo a esperar, porque uno puede buscar en internet los escándalos del DPS en anteriores gobiernos y van a aparecer fotos como esta: el señor Iván Duque con Ciro Ramírez y el anterior director del DPS. Y acá le responde, por ejemplo, Beto Coral: hola, oligofrénico pelmazo, estos fueron los que se robaron prosperidad social y tú como mascota fiel callado. Obviamente, a pesar de todo, digo yo que la derecha colombiana no se cansa de hacer el oso, no se cansa de salir a denunciar corrupción cuando ellos han estado permeados en corrupción durante años. Acá, por ejemplo, le responde Daniel Monroy: acá la imagen del gobierno que se robó el DPS, el gobierno con el que te tomabas fotografías y defendías tanto, claro, ahora tus amigos están en la cárcel y a ti se te olvida. Entonces, acá siguen varias publicaciones, y obviamente ya algunas que están ahí que no puedo leer, obviamente, pero está citado el día 21 para la indagatoria.
y esperar a ver cómo avanza, que ojalá haya un precedente. A mi parecer, si uno va a debatir y si uno va a denunciar, si uno va de pronto, por decirlo de esa manera, echarle algo en cara a un congresista, a un senador, a un gobernante, debe hacerlo bajo las pruebas o las denuncias en cuanto a datos que se estén presentando. Obviamente sabemos que salió este tema del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El actual director Carlos Carrillo está mostrando que el tema no es de ahorita, no es del gobierno Petro, que en este momento se descubre y que obviamente es de manera desafortunada ocurre un tema de contratación irregular con el caso de los carrotanques, pero que esta entidad ha estado supremamente permeada por la corrupción desde su creación, y obviamente no puedo digamos decir que sea el 100% de la entidad, porque como han dicho algunas personas que dan su comentario, su opinión en redes sociales y también a través de videos en YouTube, hay personas que realizan bien su trabajo, pero desafortunadamente aquellos que están encargados de generar las aprobaciones o de firmar parte de los contratos y mirar el tema de las licitaciones, están algunas permeadas por la corrupción y han permitido contratar prácticamente a dedo a muchas entidades, dentro de las cuales está, por ejemplo, una contratación al señor Miguel Uribe Turbay en la época de la pandemia para un tema de manejo de vacunas. Y eso, aunque no lo tengo acá para mostrárselo, sí quería recargarlo. Y por ejemplo acá les tengo un artículo que aparece en la página de Pares, Fundación Paz y Reconciliación, si desean verlo. Dice: el escándalo de corrupción del gobierno Duque en la UNGRD en tiempos del COVID. Y acá es donde hablas, por ejemplo, del señor Miguel Uribe. Dice: en las últimas horas se conoció que el secretario de Transparencia del gobierno, Andrés Hidárraga, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, se mantiene en su cargo. Esto ayudó a que la ola de indagación que hay en el país por el caso de Carro Tanques para La Guajira, en donde se perdieron más de 46.000 millones de pesos, se haga más grande. Las declaraciones del subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Snyder Pinilla, quien le pidió a la Fiscalía de Inmunidad a cambio de dar nombres claves en el Congreso que estarían envueltos en una red de sobornos con recursos de la unidad. Hay que recalcar que estaban hablando de unos supuestos sobornos que se estaban utilizando para ayudar a aprobar las reformas del Congreso. La derecha jamás había estado tan equivocada, porque la persona que está ahorita en la dirección del Congreso ha estado como fiel opositora a las reformas del gobierno, tanto así que se han torpedeado partes de los debates para aprobar estas reformas y los proyectos de ley. También lo que decíamos, decía listo, dice: Olmedo López, destituido por el escándalo de los carrotanques y quien se encuentra prófugo de la justicia, ha hablado y ha afirmado su voluntad de colaborar con la justicia a cambio de inmunidad. Carlos Carrillo, el cuarto director que ha designado este gobierno para la unidad de gestión de riesgo, ha sido claro y ha afirmado que las condiciones que rigen en esta unidad, en donde se contrata a dedo y no por medio de licitación, el sistema que controla el mismo, hacen que la corrupción sea una tentación constante, teniendo en cuenta, y hay que recalcar el trabajo que lleva haciendo el señor Carlos Carrillo, sea de derecha, sea de izquierda, de centro, sin importar la línea política. Si hay alguien envuelto en escándalos de corrupción o con presunta corrupción dentro de esa entidad, él lo va a denunciar, y ya lo había aclarado también en una entrevista que tuvo en unas emisoras. Siguiendo con el artículo, dice: no se desconoce la responsabilidad de este gobierno, sobre todo del DAPRE, en el nombramiento de Olmedo López en esta unidad, pero tampoco se puede olvidar que el gobierno Petro no ha sido el único mandatario envuelto en estos problemas con la unidad de gestión de riesgos. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación del 2021, aquí vamos al tema que estábamos hablando, en el que estuvo al frente Esteban Salazar, líder en ese entonces de la línea de democracia y gobernabilidad, le quitó el velo al manejo que le dio el gobierno Duque
desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a los recursos destinados al COVID. En su momento Salazar afirmó lo siguiente: mientras en Colombia superamos más de 50.000 personas que perdieron la vida a raíz del COVID-19, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se convierte en la auténtica caja negra del manejo de los recursos de la pandemia. Cuando a mi parecer esto lo debió haber manejado la Secretaría de Salud y todo eso, se decidieron dejárselo todo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, obviamente contratando a dedo, quién sabe cuánta plata se habrá perdido en ese entonces, mientras que muchos colombianos perdían la vida o estaban en condiciones muy delicadas por tema de la llegada del COVID-19 a Colombia. Lo que descubrió este informe titulado Opacidad del Gobierno Nacional, el mecanismo de corrupción en pandemia, queda resumido en estos puntos. Primero, se identificó que el Gobierno Nacional ideó una estrategia que le permitiera la evasión de los mecanismos de contratación pública y la ley de transparencia. O sea, le doy el contrato a quien quiera y sin hacer la licitación y sin hacer respectivas validaciones. Hipotéticamente sería eso. Y sabemos que muchos contratos a nivel país se han hecho así en los últimos años gracias a los gobiernos que han precedido a este. Precisamente este es uno de los hechos polémicos que resalta la investigación de pares, porque se evidencia cómo artificiosamente se trasladaron las competencias del Ministerio de Salud a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Se identificó que la UNGRD se estaría convirtiendo en una entidad supremamente poderosa. Ahora la UNGRD está encargada de la contratación de la vacuna. Entonces eso no se lo dejaron al Ministerio de Salud, que se podía haber encargado tal vez de pronto una manera diferente, tal vez de una mejor manera en el manejo de los recursos de las vacunas. Se lo dejaron todo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Continuando, en el tercer punto dice: la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se está convirtiendo en un fortín político. Detrás de la figura de la UNGRD, miembros de partidos políticos como el Centro Democrático, de sectores afines a Miguel Uribe Turbay, que era lo que decía, o Enrique Peñalosa, según denuncias hechas por Camilo Enciso y la veeduría que está haciendo sobre los recursos destinados para la pandemia, señaló Salazar. Cuarto, identificó que si bien no existen los contratos, serían más de 1.2 billones. Permítame, lo resaltamos acá: 1.2 billones de pesos que se estarían repartiendo dentro de la UNGRD. Entonces, al parecer, y como lo que se estaba diciendo, no es un escándalo del gobierno Petro el tema de los carrotanques. O sea, sí es un escándalo, pero obviamente se han manejado muchos dineros a través de esa entidad y desde hace años. En ese momento Ariel Ávila era el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, y en el momento en el que salió ese informe calificó de una verdadera tragedia lo que estaba haciendo el gobierno Duque con los recursos destinados a la pandemia, y calificó como antro de corrupción a la UNGRD en esos momentos. Lo anterior no justifica en lo más mínimo lo que está sucediendo con recursos que iban a ser destinados para calmar la sed histórica que vive la Guajira, pero sí pone sobre la mesa la necesidad de revisar entidades como la UNGRD, que se han convertido en lugares propicios para comprar conciencia. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha venido proponiendo un juicio a la corrupción, y que se espera que este gobierno atienda una propuesta que podría ser el remedio a uno de los males endémicos que padece el país. Y como digo, se han robado el país durante años: contratación pública, el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Hoy curiosamente también se estaba mostrando, si no me equivoco, el señor Carlos Carrillo, o era el señor Gustavo Bolívar, que estaba denunciando en una zona del país donde se habían destinado para un tema de un derrumbe, más o menos unas 900 viviendas, si no me equivoco, de las cuales solamente se habían entregado 15, y que estaban destinadas para entregarse hace más o menos 4 años y que no se han entregado. ¿Cuánto dinero no se han robado ahí? También el tema de obras mal hechas, obras con materiales, malos materiales, por decirlo de esa manera, y que no han funcionado. ¿Cuánta plata se han llevado ahí? Recordemos por ejemplo el puente que se cayó, el puente Chirajara, si no me equivoco.
Todo esto son temas de contratación que no tienen o no han tenido sus respectivas sanciones. Y a mi opinión personal, toda obra mal hecha, toda obra con materiales deprimentes debería pagarlos el contratista, así como se está tratando de hacer con alguna de unos diques que se averiaron y que al parecer tuvieron irregularidades en su construcción y sobrecostos en su construcción. También lo estaban denunciando el día de hoy. Eso lo debería pagar el contratista. ¿Cómo puede ser posible que los mayores contratos de infraestructura se los lleven las personas más ricas del país y esas obras se caen o quedan de manera ineficiente? Aparte de eso, en las obras, por ejemplo, de vías en Colombia, ponen peajes a cada nada para mantener supuestamente las vías, para hacerle mantenimiento a las vías y para pagar parte de las obras, pero las vías cada rato las están cerrando, se generan huecos y cuando se dan cuenta los materiales, o cuando creería yo que al hacer las investigaciones presuntamente podría decir que habría una malversación de fondos o un mal manejo de los dineros y mal manejo de materiales en las construcciones de este país, de infraestructura, y también todo el tema de riesgos. También estaban mostrando temas como lo de las casas en Providencia, casas con sobrecostos. No tuvieron en cuenta, por ejemplo, a las comunidades para la construcción del tema de las reservas de agua que necesitaban para el tema del agua potable, sino que llevaron tanques plásticos. ¿Cómo podría ser posible una zona donde hace tanto calor y el agua literalmente se va a dañar en esos tanques? O sea, es absurdo. Hacen lo que quieren y desafortunadamente nosotros seguimos pagando impuestos y con los impuestos les seguimos pagando el sueldo a estas personas. Y para terminar el video les quería mostrar eh, un post de María Jimena Duzán en la cual le recalca a Vicky Dávila que si no era candidata, donde sale en un video tratando de colocar 10 propuestas supuestamente para el tema de impuestos. O sea, es algo absurdo, pero ahí es donde cae en, en su supuesta falacia de ser una periodista independiente cuando ella siempre ha tenido una línea política que es de ultraderecha. Permítanme, les muestro. Hola, las más recientes cifras del DANE revelan un dato preocupante. El crecimiento del PIB en 0.7%, muy bajo. Lo cierto es que corresponde al desbordado gasto público. De lo contrario, habría sido nulo. Y aquí una muy mala noticia. Sectores como el comercio, la industria de la manufactura y gran parte del aparato productivo privado definitivamente están en caída libre. Y oigan bien, los socialistas y adalides de la moral asfixian a las empresas y a los trabajadores a punta de impuestos porque creen que el gobierno tiene que manejar el dinero de los que trabajan y de los que producen. ¿Cómo se equivocan? Esto nos ha llevado a una crisis económica y de corrupción que es más que una plaga. Aquí, algunos políticos con amigos ricos, contratistas, sin moral, sin ética y llenos de ambición, lo único que han hecho es robarles a los colombianos. Necesitamos que la gente... Antes de seguir, quería mostrar cómo hace que algunos políticos con amigos, contratistas y o personas con poder se han robado el país. O sea, ella misma se está echando al agua. No estoy hablando de que sea de manera directa, presuntamente, pero recordemos que uno de los grandes contratistas del país son los Sarmiento Angulo, los Ardila Lule. Estamos hablando de que las personas con el mayor poder de Colombia son los que la mayoría de las veces tienen el tema de contratación pública. O sea, me parece raro que esté echando eso a colación, como si de pronto el gobierno de turno fuera el que tuviera amigos contratistas y que generalmente están dando los contratos a dedo, así como los hacían en los gobiernos anteriores, donde habían licitaciones sobornadas y que están comprobadas en informes en Estados Unidos, donde por ejemplo los Sarmiento Angulo eh, tuvieron que ir a dar respuestas de que sí habían sobornado para poder ganarse las licitaciones o para poder ganar la contratación de la Ruta del Sol 2. Vamos a continuar un momento con la finalización del video y dar como mi percepción de este video de la señora Vicky Dávila.
pueda volver a confiar, que los colombianos puedan volver a soñar. Por ejemplo, en medio de la realidad de la pobreza en el país, es el momento de simplificar el sistema tributario. Definitivamente hay que incentivar la inversión, el emprendimiento y el buen empleo. ¿Qué tal un 10-10-10? Les explico. 10% de IVA, 10% de impuesto de renta para las empresas, 10% de impuesto para las personas, sin exenciones y sin gabelas, para nadie, porque aquí muchos poderosos se han acostumbrado a tener un sistema tributario a su medida, hecho a su medida, a costa de la pequeña y la mediana empresa, a costa de los. Aquí como está proponiendo la señora Vicky Dávila, pues no conozco mucho del tema, ojalá puedan de pronto en los comentarios si me quieren eh, comentar si de pronto me estoy equivocando en algo, pero 10-10-10, sabemos perfectamente que las empresas que han apoyado las campañas políticas de muchas personas de derecha han tenido ciertos beneficios tributarios y que inclusive para los que trabajamos o hemos trabajado para grandes empresas en el país, sabemos que ellos se ahorran mucho tema de impuestos, mientras que las pequeñas y medianas empresas, como dice ella, sí, claro, se han asfixiado en impuestos porque les toca pagar muchas cosas que las empresas más grandes no pagan. Entonces, eso sí sería, o presuntamente no pagan, eso sí sería un debate interesante y algo que podría dar una buena investigación, porque hay muchas empresas que se ven obligadas a veces a cerrar porque tienen que pagar tantos impuestos o seguir tantas normas que hay a nivel país que deben seguir o que deberían seguir las empresas como tal, y que por tratar de cumplir con esa normatividad no digamos no tienen el capital o algo y tienen que cerrar porque no pueden seguir esos lineamientos, mientras que empresas grandes y es algo que en algún momento supuestamente recalcaban que porque por ejemplo el señor Álvaro Uribe Vélez, era un dicho, no sé qué tan cierto sea, pero que dice que Álvaro Uribe fue el que trajo las multinacionales a Colombia, multinacionales que por años han estado persiguiendo a los sindicalistas o a los sindicatos en sus mismas empresas que en algunos casos no han cumplido con los respectivos pagos a sus empleados, cotizaciones de pensión o salud, temas de ARL, muchas cosas que de pronto en ese país, y que por eso yo lo he hecho tal vez en un video del por qué las empresas no se fueron de Colombia cuando quedó el señor Gustavo Petro como presidente, y es porque desafortunadamente no había una reforma laboral que les devuelva parte de los derechos a los colombianos, que hay algunas cosas que van a cambiar si se logran aprobar la reforma laboral que está en el Congreso, en el debate ahorita, y que han ido pasando algunos temas de los temas más puntuales de estas reformas, sino que si fuera igual que en otros países, las empresas obviamente hubieran adoptado, no todas, pero hubieran algunas optado por irse, porque obviamente aunque el tema económico ha estado difícil en muchos países por el tema de la recesión, acá tienen muchos beneficios tributarios y no pagan los mismos impuestos o las mismas cosas que en otros países, las grandes empresas, las grandes multinacionales. Entonces dicen que los impuestos están manejados a medida de las personas más ricas. No es que estén manejados a la misma manera, pero sí podemos poner uno de los casos de lo que se estaba denunciando presuntamente, que hay personas como el expresidente Álvaro Uribe, o personas que están en contra de algunas reformas o en contra de algunos proyectos del gobierno, pero que están beneficiados de las cosas que el gobierno o que los congresistas y los senadores desean para los colombianos. Estaríamos hablando de, por ejemplo, la reforma pensional, donde está el señor Pacho Santos, que defiende a capa y espada los fondos privados de pensiones, pero el señor está pensionado en Colpensiones. O sea, es ahí donde llega el doble rasero.
personas como Álvaro Uribe, que hablan de que todos debemos pagar los impuestos. Y sí, claramente, personas de estrato 1, 2, 3, 4, 5 posiblemente pagamos impuestos en todas y cada una de las cosas que hacemos, desde los productos que compramos en la tienda hasta los servicios que pagamos, sea de televisión o alguna cosa, todos pagamos impuestos. Pero personas como él, se ha denunciado que presuntamente, a pesar de todas las tierras y de todos los bienes que tienen, los impuestos que pagan son mínimos o que son nulos. Entonces sí, claro, la ley estaba hecha a medida, o posiblemente las instituciones han estado a la medida de las personas más ricas del país que no han pagado impuestos o que han vulnerado la ley. Es en el caso de el actual director de la DIAN, que dicen que hay muchas personas que no pagan sus respectivos impuestos en Colombia. Desafortunadamente, el pobre paga los impuestos para mantener a los ricos, inclusive para pagar los sueldos de los senadores de este país, que han estado comisionando a través de contratos que ayudan a generar, y también devolviendo favores políticos a las empresas que les financian las campañas, y afortunadamente se ahorran mucha plata en impuestos, o posiblemente no tienen la necesidad de preocuparse por los impuestos porque están ganando dineros por otros lados. Presuntamente no voy a poner un nombre de un congresista, un senador en específico, pero ya han habido denuncias, y creo que muchos somos conscientes que la mayoría, aunque pueden haber derechas y izquierdas, la mayoría son de ultraderecha, a mi parecer. Esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. El video ha sido un poco largo, más o menos 30 minutos de video. Espero que les haya gustado lo que les hablé el día de hoy. Si les gustó la información, le pueden dar like y compartir. Se pueden suscribir abajo, activar la campanita para cada vez que pueda subir video les llegue la notificación. Y este ha sido un video de un comentario más. Muchas gracias nuevamente por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.